La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la casa de las afueras de Denver, donde Alice Merwood estaba sentada a la mesa de la cocina, absorta en el presupuesto familiar. Se frotaba los ojos cansados y repasaba los extractos bancarios por enésima vez. Algo no cuadraba, lo mirara por donde lo mirara. Alice llevaba 7 años trabajando como contable en una empresa de construcción, y los números nunca le habían mentido. Pero ahora le estaban contando una historia que no quería creer. El reloj de pared marcaba casi medianoche. Fletcher debería haber llegado a casa hacía otras 4 horas. Se retrasó en el trabajo. Escribió en un mensaje de texto. Como ayer y anteayer. Alice reunió los papeles esparcidos por el escritorio en una pila ordenada. Casi $4,000 habían desaparecido de su cuenta conjunta en los últimos 3 meses, además de las facturas habituales de la hipoteca, el coche y los servicios. El dinero se había evaporado sin dejar rastro, ni cheques ni recibos. Cuando Fletcher apareció en la puerta de la cocina, olía a alcohol caro y a un perfume desconocido. Llevaba la corbata desabrochada y el botón superior de la camisa desabrochado. ¿Todavía estás despierto? Tiró las llaves descuidadamente sobre la mesa, justo encima de los papeles de Alice. Esperándote, respondió ella en voz baja, guardando las llaves a un lado. Y arreglando nuestras finanzas. Fletcher puso los ojos en blanco y se dirigió a la nevera. Otra vez tú y tus números. Dame un respiro, estoy cansado. Fletcher, tenemos problemas de dinero. Alice trató de mantener la voz firme. Está desapareciendo demasiado dinero de nuestra cuenta y no sé a dónde va. Sacó una botella de cerveza, cerró de un portazo la puerta de la nevera y se volvió hacia ella con cara de fastidio. ¿Qué es lo que no hay que entender? La vida es cada vez más cara. La gasolina, la comida, la ropa, todo cuesta dinero. No todo el mundo tiene la suerte de conseguir un ascenso como tú. Alice apretó los labios. Hacía 6 meses que la habían ascendido a contable jefe, y desde entonces Fletcher trataba su sueldo como si fuera suyo. 4,000 en 3 meses, Fletcher. Eso no es solo gasolina y comida. Bebió un buen trago de cerveza y se encogió de hombros. Te he hablado de los problemas del concesionario. Las ventas han bajado, las comisiones también. Además, el coche necesitaba reparaciones. ¿Qué tipo de reparaciones? Alice frunció el ceño. No has dicho nada de reparaciones. Sí lo he dicho, soltó Fletcher. Es que nunca escuchas. Alice sabía que no era cierto. Siempre había vigilado de cerca sus gastos, sobre todo los más importantes. Sin duda recordaría las reparaciones del coche. Enséñame los recibos, pidió. ¿Qué? Fletcher dejó la botella bruscamente sobre la mesa. Los recibos de las reparaciones. Quiero verlos. ¿Me tomas el pelo? Eso fue hace 2 meses. ¿Quién guarda cosas así? Yo, respondió Alice con calma. Todos los recibos de los últimos 5 años están en carpetas, incluidas las reparaciones de tu coche del año pasado. El rostro de Fletcher se contorsionó de ira. Deja de interrogarme. Se supone que debes aportar dinero a la familia, no hacer preguntas sobre a dónde va a parar. Cogió la botella y salió de la cocina, dejando a Alice sola entre papeles esparcidos y sospechas tácitas. A la mañana siguiente, Alice se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. Fletcher se había marchado sin despedirse. Se había convertido en una costumbre en las últimas semanas. Cogió el teléfono. Las 6:30 de la mañana, domingo. Demasiado temprano para trabajar en un concesionario que abría a las 10. Alice se levantó lentamente de la cama y se dirigió a la cocina. El amargo olor a café dejado por Fletcher llenaba la habitación. Se sirvió una taza y se acercó a la ventana. Los vecinos de enfrente ya habían decorado la casa para Navidad, aunque aún faltaban 2 semanas para la fiesta. Las luces brillantes centelleaban en la penumbra de la mañana, recordándole las próximas fiestas que tanto le gustaban a Alice. Hacía 2 años, ella y Fletcher habían celebrado la Navidad en la casa del lago. Él le había regalado una pulsera de plata y le había prometido que pasarían las siguientes fiestas en su propia casa. De hecho, el año pasado ya habían colgado guirnaldas en esta misma casa, comprada con una hipoteca gracias a los ahorros de Alice y a su ascenso. Fletcher se había sentido tan orgulloso y feliz entonces. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Alice se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Decidió comprobar de nuevo sus extractos bancarios, ahora durante un periodo de tiempo más largo. Mientras que antes confiaba en su marido y no había seguido tan de cerca cada transacción,
Algo en su interior le decía que había llegado el momento de indagar más. Una hora más tarde, el panorama era aún más inquietante. El dinero había empezado a desaparecer hacía unos 6 meses. Al principio en pequeñas cantidades. $200 por aquí, 300 por allá. Luego las cantidades empezaron a crecer. En noviembre retiraron casi $2,000 de su cuenta en un solo día. Fletcher lo atribuyó a la compra de neumáticos nuevos para el coche y a un regalo para su madre. Alice no especificó en qué consistía el regalo de $1,500. El teléfono de Alice sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. En la pantalla aparecía el nombre de Marta, su compañera de trabajo y única amiga íntima en Denver. Hola Marta. Alice. No te vas a creer a quién vi anoche en Millcrest. Millcrest era el centro comercial más grande de Denver, donde se vendía de todo, desde comestibles hasta joyas. ¿A quién?, preguntó Alice distraídamente mientras seguía mirando los extractos. Su marido, con una rubia. Salían de una joyería y al parecer, él acababa de comprarle algo muy bonito. Alice se quedó helada, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Estás segura de que era Fletcher? 100%, exclamó Marta. Incluso quise acercarme a saludarlo, pero se fueron tan rápido. Mira, pensé que podría haber sido su hermana o algo así, pero luego recordé que no tenía hermana. Y esta mujer. Bueno, digamos que no parecían parientes. Alleyway sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Una joyería, una mujer rubia, dinero que desaparece. Marta, ¿podrías describir a esta mujer? Alta, delgada, pelo hasta los hombros, muy bien arreglada, ropa cara. Diría que unos 30 años, no más. Alice agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Alice, ¿estás bien? No quería disgustarte, solo quería que supieras que estoy bien. Ya me ocuparé de ello. Después de su conversación con Martha, Alice se quedó sentada durante un largo rato, mirando al vacío. Siempre había pensado que ella y Fletcher tenían un matrimonio sólido. Sí, los últimos meses habían sido tensos, pero ella lo había achacado a problemas en el trabajo y al estrés de la hipoteca. Ahora todo encajaba. Las devoluciones tardías, los repentinos viajes de negocios, el dinero que faltaba. El sonido de un mensaje entrante la sacó de su aturdimiento. Fletcher escribió que llegaría tarde por la noche. Una reunión urgente con un cliente. Domingo. Alice decidió que ya había tenido bastante. Se vistió y fue a ver a la única persona que podía saber algo. Su suegra. Judith Merwood vivía en un antiguo barrio de Denver, en una casa que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Cuando Alice aparcó en la acera, se dio cuenta de que los adornos navideños ya colgaban de todas las ventanas. Judith siempre era conocida por su puntualidad a la hora de preparar las fiestas. Su suegra abrió la puerta después del tercer timbrazo, y su rostro mostró poca alegría al ver a su nuera. «Alice, qué sorpresa», dijo secamente. «Fletcher no está aquí si lo estás buscando». «Hola, Judith», intentó sonreír Alice. «Sé que Fletcher no está aquí. Quería hablar contigo». Judith dudó un momento y luego se apartó de mala gana, dejando entrar a Alice en la casa. «Pasa». Estaba a punto de tomar el té. La casa estaba impecablemente limpia y llena de muebles antiguos, de los que Judith estaba muy orgullosa. Las fotografías de Fletcher adornaban todas las superficies, desde las instantáneas de la infancia hasta las más recientes. Alice se dio cuenta de que en la mayoría de las fotos familiares, o no aparecía ella, o estaba de pie en algún lugar del fondo. Caminaron hasta la cocina, donde Judith sirvió en silencio 2 tazas de té y puso galletas en la mesa, que Alice nunca cogió. Demasiado dulces. ¿De qué querías hablar? Judith se sentó enfrente, enderezando la espalda y cruzando las manos sobre el regazo. Alice respiró hondo. Judith, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Fletcher últimamente? Su suegra entornó los ojos. ¿A qué te refieres? Ha empezado a llegar tarde a casa y a menudo se marcha los fines de semana. Dice que es por trabajo, pero... Mi hijo tiene un trabajo responsable, la interrumpió Judith. Las ventas en un concesionario de coches exigen dedicación plena. No todo el mundo puede cumplir un horario como los contables. Alice sintió que se le subía el color a las mejillas.
Judith siempre tenía una manera de golpearla con una sola frase. No es solo trabajo. Hemos estado perdiendo dinero de nuestra cuenta conjunta. Grandes sumas. Y ayer un colega mío vio a Fletcher en una joyería con una mujer. Judith se quedó helada con la taza a medio camino de la boca. ¿Y pensaste inmediatamente que te estaba engañando? Su voz se volvió gélida. En lugar de creer a su marido, ¿vino corriendo a mí con esas sucias sospechas? Solo quiero saber la verdad, dijo Alice en voz baja. La verdad es que siempre has sido demasiado mezquina, la cortó Judith, contando cada céntimo, controlando todos sus movimientos. No me extraña que el chico necesite a veces un descanso de ese ambiente. Un niño. Alice no pudo contener una risita amarga. Fletcher tiene 36 años. ¿Y qué? Sigue siendo mi hijo. Y esta mujer probablemente era una clienta. O quizá estaba comprando un regalo de Navidad para ti. ¿Pensaste en eso? Alice recordó la frenética explicación de Fletcher sobre los $4,000 y su enfado cuando le pidieron que enseñara los cheques. ¿Qué clase de regalo podía comprar con tanto dinero? Y entonces, ¿por qué esconderlo? ¿Y el dinero desaparecido? Judith lo ignoró. Fletcher me ha dicho que el concesionario está pasando por un mal momento. Tuvo que invertir su propio dinero para mantener su trabajo. Se llama invertir para el futuro, Alice. No todo el mundo mide la vida por el beneficio inmediato. Era una explicación nueva que Fletcher nunca había mencionado en casa. Alice sintió que la rabia le invadía por dentro. ¿Cuánto crees que ha invertido hasta ahora? No lo sé exactamente, Judith apretó los labios, pero lo suficiente para salvar el día. Se preocupa por tu futuro, Alice. Y en vez de agradecérselo, le estás interrogando y espiando. Alice se dio cuenta de que esta conversación no iba a ninguna parte. Judith siempre había defendido a su hijo, hiciera lo que hiciera. A sus ojos, Fletcher era perfecto, y todos los problemas de su matrimonio provenían exclusivamente de Alice. Gracias por el té, Judith, se levantó Alice. Creo que ya me voy. Espero que recapacites y dejes de sospechar de todos los pecados de Fletcher. Su suegra ni siquiera se levantó para despedirla. Se merecía algo mejor. De camino a casa, Alice no podía dejar de pensar en lo hábilmente que Fletcher la había manipulado tanto a ella como a su madre. Le había contado a Judith una historia y a ella otra, y ambas estaban seguras de saber la verdad. Pero ¿y si ambas estaban equivocadas? En casa, Alice decidió revisar las cosas de Fletcher. Nunca antes se lo había permitido, por respeto a su intimidad. Ahora le parecía necesario. En el armario, entre las camisas pulcramente dobladas, no encontró nada extraño. En la mesilla de noche, junto a la cama, solo había un libro que no había leído en 6 meses, un cargador de móvil y un paquete de caramelos de menta. Alice estaba a punto de darse por vencida cuando se dio cuenta de que uno de los cajones de la cómoda se atascaba con más fuerza de lo habitual. Tiró del tirador y descubrió que en el fondo, debajo de un montón de camisetas, había una cajita. Dentro, Alice encontró un segundo teléfono. Un teléfono barato con pulsador, no un smartphone. Junto a él había un manojo de llaves que nunca había visto antes y un recibo del restaurante Azure, uno de los más caros de Denver. La fecha del cheque era el viernes pasado. El importe $260, pagados en efectivo. Aquella noche, Fletcher dijo que tenía una fiesta de empresa con colegas del concesionario de coches. A Alice le temblaron las manos al encender el teléfono que había encontrado. Afortunadamente, no hacía falta contraseña. Solo había un nombre en la lista de contactos. B. En el historial de mensajes, docenas de mensajes. El último fechado esta mañana. Estaré allí en 20 minutos. No puedo esperar. Te echo de menos. Alice sintió náuseas en la garganta. Apagó el teléfono y lo volvió a meter en la caja, intentando dejarlo todo exactamente como estaba. Luego se hundió lentamente en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Ya no podía negar lo evidente. Fletcher la engañaba. Y al parecer no solo la engañaba, sino que mantenía a otra mujer con el dinero que Alice ganaba. La puerta se cerró de golpe y Alice se sobresaltó. Rápidamente colocó el cajón de la cómoda en su posición original y salió al salón. Fletcher estaba en el pasillo, quitándose el abrigo. Olía al mismo perfume desconocido que Alice había notado varias veces antes. «Hola», intentó sonreír, pero le salió tensa.
¿Qué tal el día? Bien. Alice trató de mantener la voz uniforme. ¿Qué tal la reunión con el cliente? Productiva. Fletcher se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Creo que mis comisiones serán más altas este mes. Eso está bien, dijo Alice, observándolo. Necesitamos el dinero. Exacto, sacó una botella de agua y se volvió hacia ella. Por cierto, esta semana tendré que coger otros $500. El concesionario de coches exige a todos los gerentes una aportación extra para la campaña publicitaria. Alice sintió que la ira le hervía por dentro, pero trató de mantener una expresión tranquila en el rostro. Era una práctica extraña. Normalmente, las empresas pagan su propia publicidad. Fletcher se encogió de hombros. Es nuestra política. Es una inversión, Alice. Más publicidad, más clientes, más comisiones. Lo que tú digas. Se dio la vuelta para que él no pudiera ver su mirada. La cena está en la nevera si quieres. Aquella noche Alice no pudo dormir. Se tumbó junto a su marido escuchando su respiración constante y pensó en cómo su matrimonio, que pronto cumpliría 7 años, se había construido sobre mentiras. Recordó cómo se habían conocido, en una fiesta en casa de un amigo común. Fletcher había sido encantador, la había hecho reír, se había preocupado por ella. ¿Cuándo se había convertido exactamente en un hombre que le mentía a la cara y gastaba su dinero en otra mujer? La mañana después de que Fletcher se fuera a trabajar, Alice llamó a la oficina y se tomó la mañana libre. Tenía mucho que pensar y decidir qué hacer a continuación. Una cosa tenía clara. Esto no podía seguir así. Alice estaba sentada en su coche, aparcado a 2 manzanas del concesionario donde trabajaba Fletcher. La lluvia se había intensificado, convirtiendo el parabrisas en una imagen borrosa de una calle de la ciudad. Llevaba casi una hora vigilando la entrada del edificio, pero aún no había visto a Fletcher. Finalmente se decidió y marcó el número del concesionario. Premium Motors, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz de mujer contestó al teléfono. Buenas tardes, intentó Alice hablar con calma. ¿Puedo hablar con Fletcher Merwood, por favor? Un momento, contestó. Alice la oyó gritar a alguien de la oficina. Oye, Rick, ¿está Fletcher hoy en el trabajo? Tras una breve pausa, la chica volvió al teléfono. Lo siento, pero el señor Merwood no está hoy. Se ha tomado el día libre hoy y mañana. ¿Puedo preguntar quién pregunta por él? Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. No hace falta, gracias, respondió rápidamente y colgó. Fletcher había mentido. Esta mañana se vistió como de costumbre. Cogió su maletín y dijo que se dirigía al trabajo. Incluso se quejó de una reunión importante con un cliente difícil. Y ahora resulta que se había tomado vacaciones. ¿A dónde iba realmente? Alice encendió el motor y se incorporó lentamente a la carretera. Su mente daba vueltas con retazos de los hallazgos de ayer. El segundo teléfono, las llaves desconocidas, el recibo del restaurante caro. Todo apuntaba a una cosa, pero necesitaba pruebas contundentes. En casa, decidió comprobar el ordenador de Fletcher. Rara vez lo usaba. Prefería su smartphone, pero a veces consultaba el correo o pagaba facturas. Alice conocía la contraseña. El día de su boda, nada complicado. No había nada inusual en el historial del navegador, pero cuando abrió la carpeta de descargas, encontró varios archivos PDF con nombres desconocidos. Al abrir el primero, Alice vio un contrato de alquiler de un local comercial en el centro comercial Green Valley, al oeste de Denver. La inquilina era Veronica Sloan, pero el avalista figuraba como Fletcher Merwood. El importe de la mensualidad era de $1,800. El segundo expediente contenía un presupuesto de renovación y equipamiento del local para un salón de belleza. El tercero era un plan de negocio con el nombre Lavender Chic y fotos del interior del futuro salón. Alice hojeó los documentos, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. Todos los detalles se estaban uniendo en una imagen clara. Fletcher no solo salía con otra mujer, sino que la estaba ayudando a montar un negocio, con el dinero de Alice. Pero lo peor estaba en el cuarto expediente, un contrato de préstamo por $25,000. La prestataria era Alice Merwood, aunque nunca había firmado el documento. La fecha indicaba que el préstamo se había hecho hacía 3 meses, justo cuando Fletcher le había pedido que firmara unos papeles del seguro sin mirar porque tenía prisa. Alice cerró la tapa del portátil y los ojos. El engaño era tan elaborado y cínico que no había lugar para excusas.
Fletcher no solo estaba malgastando su sueldo, se había endeudado en su nombre para patrocinar a su amante. Tomando una decisión, Alice cogió su chaqueta y las llaves del coche. Si tuviera la dirección del salón, podría conducir hasta allí ahora mismo y comprobarlo por sí misma. El centro comercial Green Valley estaba a 30 minutos en coche de su casa. Era un complejo nuevo con pretensiones de lujo. Grandes ventanales, suelos de mármol, plantas vivas en las bañeras. Alice pasó por delante de boutiques de ropa y joyerías, comprobando los números de las habitaciones. El salón Lavender Chic estaba en el ala más alejada del edificio. A través de la puerta de cristal, Alice pudo ver que el salón aún estaba siendo renovado. Las paredes estaban recién pintadas de un suave color lila, pero casi no había muebles. Solo unas cuantas sillas de peluquería contra la pared y un mostrador de recepcionista. Una mujer alta y rubia estaba de pie en el centro de la habitación, hablando con un hombre vestido con ropa de trabajo. Fletcher no aparecía por ninguna parte. Alice vaciló, sin saber si debía entrar. Pero en ese momento la rubia se fijó en ella y, sonriendo, le hizo un gesto con la mano, invitándola a pasar. Alice respiró hondo y empujó la puerta de cristal. «Buenas tardes», exclamó alegremente la rubia. «Disculpen el desorden, aún no hemos abierto. La inauguración oficial es dentro de 15 días». De cerca, Alice pudo ver mejor a la mujer. Era exactamente como Marta la había descrito. Alta, delgada, con una piel perfecta y un maquillaje profesional. Llevaba un sencillo vestido negro pero con accesorios caros. Un collar de plata y una pulsera que Alice ya había visto antes. «Pasaba por aquí y me interesé», dijo Alice intentando sonar despreocupada. «Me gusta probar salones de belleza nuevos». «Estupendo», la rubia resplandeció. «Soy Verónica, la dueña». «¿Y tú eres?» «Emma», mintió Alice, que no quería revelar su identidad. «Es un sitio precioso». «Gracias. Es mi sueño. He trabajado en tiendas de cosméticos durante casi 10 años, pero siempre he querido abrir mi propio salón». Verónica hablaba con entusiasmo, mirando el local con orgullo. Alice se dio cuenta de que la trabajadora con la que hablaba ya había entrado en la trastienda. «¿Cómo te decidiste a dar ese paso?», preguntó Alice. «Es una gran inversión». Verónica sonrió, con un brillo socarrón en los ojos. «Tengo un padrino», bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. «Un hombre muy generoso que cree en mí y en mi talento». «¿Esposo?», preguntó Alice inocentemente. Verónica se rió. «No, en absoluto. Él es... bueno, digamos que está en una situación difícil, pero pronto va a cambiar». Alice sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Reconoció la pulsera del brazo de Verónica. Era la misma pulsera de plata con colgante que Fletcher le había regalado por Navidad hacía 2 años. La pulsera que había dejado de llevar porque el cierre se había roto y no había tenido tiempo de arreglarla. ¿Qué cambiaría exactamente? Alice no sabía por qué se hacía esa pregunta. Verónica se acercó y, bajando la voz, dijo: «Prometió que pronto estaríamos juntos oficialmente, en cuanto resuelva sus problemas conyugales. Su mujer es una auténtica zorra, no le aprecia en absoluto. Incluso le hace rendir cuentas de cada centavo que gasta, pero él ha encontrado una manera de eludir su control». Alice luchó por mantener la compostura. Retrocedió hacia la puerta temiendo que sus emociones la delataran. «Parece interesante. Bueno, buena suerte con la inauguración. Me pasaré cuando empieces a trabajar». «Te espero». Verónica agitó la mano. «Primera visita. 15% de descuento». Alice casi sale corriendo del centro comercial, con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que estaba oyendo. Fletcher no solo se estaba gastando el dinero en una amante, sino que estaba hablando de sus problemas matrimoniales con ella, llamando zorra a Alice y prometiéndole que la dejaría. En el coche, Alice por fin dio rienda suelta a sus emociones. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus manos temblaban tanto que no podía poner la llave en el contacto. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices? Después de unos minutos de calmarse un poco, Alice decidió que tenía que ir a casa y reunir todo el papeleo. Necesitaba conocer el panorama completo de las maquinaciones financieras de Fletcher antes de hablar con él. En casa, Alice pasó varias horas estudiando meticulosamente sus documentos financieros, extractos bancarios, contratos. El panorama que surgió era desolador.
Además del préstamo de $25,000, Fletcher había gastado en los últimos 6 meses casi todos los ahorros de Alice, que ella había estado guardando para un día lluvioso. También había vuelto a hipotecar el coche que estaba a su nombre y había pedido una hipoteca adicional sobre la casa. Al parecer, todo ese dinero se destinó a alquilar un local para el salón de belleza, renovarlo y equiparlo. Además de numerosos regalos a Verónica, Alice encontró recibos de joyerías, tiendas de ropa y spas. Cuando sonó el portazo, Alice ni siquiera se dio la vuelta. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con los papeles colocados ordenadamente delante de ella. Todas las pruebas de la traición de Fletcher. ¿Qué es esto? Su voz sonaba tensa. Alice levantó la vista. Fletcher estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con el abrigo puesto y gotas de lluvia sobre los hombros. Su rostro palideció al ver los papeles sobre la mesa. ¿Son estos? Alice señaló los papeles. Es la prueba de que estás robando mi dinero para mantener a tu amante. Fletcher se quedó inmóvil un momento, y luego su expresión cambió del asombro a la inocencia dolida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué amante? Alice, ¿estás loca? No te atrevas, dijo en voz baja pero con firmeza. No te atrevas a mentirme a la cara. Hoy he estado en el Lavender Chic. Conocí a Verónica. Te he visto gastarte mi dinero en sus negocios y sus joyas. Fletcher se quitó lentamente el abrigo y lo colgó en el respaldo de una silla. Su rostro se puso rígido. ¿Me estabas siguiendo? No, Alice negó con la cabeza. Por fin abrí los ojos. ¿Cómo has podido, Fletcher? ¿Cómo has podido pedir un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera? Ni siquiera es un simple engaño. Es un fraude financiero. Iba a devolvértelo todo. Se hundió en la silla frente a mí. Era una inversión, Alice. En nuestro futuro. Tu futuro, querrás decir. El tuyo y el de Verónica. No sé a qué te refieres. Intentó hacerse el desconcertado, pero sus ojos lo delataron. Alice sacó de la carpeta las impresiones de los mensajes del teléfono de Fletcher, que había hecho mientras él estaba fuera de casa. Estoy deseando librarme de esa zorra y que estemos juntos, leyó. Pronto nuestro salón estará listo y empezaremos una nueva vida. Esas son tus palabras, Fletcher, escrito a Verónica. Se quedó en silencio, mirando el escritorio. Luego levantó la vista. Sus ojos ya no fingían, solo frío cálculo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin. ¿Vas a pedir el divorcio? ¿Acudir a la policía? ¿Crees que alguien te creerá? ¿Qué quieres decir? Tú misma firmaste todos los papeles. Alice sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. El contrato de préstamo, la hipoteca adicional, tu firma en todas partes. Legalmente, no he roto nada. Alice sintió todo helado en su interior. Efectivamente, había firmado varios documentos sin leer, confiando en su marido. Qué ingenua había sido. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a seguir viviendo una doble vida? ¿Gastar mi dinero en Verónica? Claro que no. Fletcher se reclinó en la silla. Ahora que lo sabes todo, tenemos que replantearnos nuestra relación. Quizá deberíamos vivir separados durante un tiempo. Para que puedas estar abiertamente con ella. Para que ambos podamos pensar en el futuro. Habló con calma, casi condescendiente ahora. De todos modos, no podrás demostrar que he utilizado tu dinero ilegalmente. Y el salón pronto será rentable. Una parte servirá para pagar el préstamo. Después de todo lo que he aprendido, ¿de verdad crees que voy a dejar que te vayas con ella y sigas pagando los préstamos que has acumulado? Alice no podía creerse aquella arrogancia. ¿Qué podrías hacer? Fletcher se encogió de hombros. La casa está a nombre de los dos. El coche está embargado. No tienes ahorros. Aunque solicites el divorcio, tendrás que pagar la mitad de todas tus deudas. Es la ley, Alice. Eres contable. Deberías entender estas cosas. Alice miró al hombre que tenía enfrente y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el hombre atento y cariñoso con el que se había casado? ¿O nunca había existido? Solo era una máscara que Fletcher se ponía hasta conseguir lo que quería. Hablaré con el abogado, dijo finalmente. Por supuesto, se puso en pie. Está en su derecho. Mientras tanto, creo que me quedaré en casa de mamá. Avísame cuando te hayas calmado y estés dispuesto a hablar de esto como adultos. Fletcher comenzó a salir de la cocina, pero se detuvo en la puerta. Y sí, Alice, todavía tienes que pagar la hipoteca y el préstamo. De lo contrario, el banco ejecutará la hipoteca
y tu historial crediticio quedará arruinado para siempre. Cuando se marchó, Alice permaneció sentada durante largo rato, tratando de comprender lo que había sucedido. Fletcher no solo no se había arrepentido, sino que la había amenazado, manipulado e intentado que aceptara la situación. Y lo peor era que legalmente tenía razón. Ella había firmado todos los documentos. Todas las deudas recaían ahora sobre ella. Los días siguientes pasaron como un borrón. Fletcher cogió algunas de sus cosas y se fue a vivir con su madre. Alice se ausentó del trabajo alegando enfermedad y pasó la mayor parte del tiempo en casa intentando encontrar una salida. Llamó al banco, pero le confirmaron las palabras de Fletcher. El préstamo estaba a su nombre, con su firma en los documentos. Lo mismo ocurría con la hipoteca adicional. Alice podría alegar fraude, pero sería extremadamente difícil de probar, dado que las firmas eran reales. Al cuarto día, sonó el teléfono. Alice vio el nombre de su suegra en la pantalla, y tras dudar un poco contestó. Alice, tenemos que hablar. La voz de Judith sonaba fría y autoritaria. Estaré en tu casa dentro de 20 minutos. Colgó sin esperar respuesta. Alice suspiró. No podía evitar hablar con su suegra, aunque sabía exactamente lo que Judith le diría. Exactamente 20 minutos después sonó el timbre. Judith estaba de pie en el umbral, recta y esbelta, con un traje azul oscuro y el pelo perfectamente peinado. A pesar de su edad, rondaba los 60 años, su aspecto era impresionante. Pasa, se apartó Alice para dejar entrar a su suegra. Judith entró en el salón, mirando a su alrededor con aire crítico. Alice no había limpiado mucho en los últimos días, y se notaba. Había papeles por todas partes y una taza sin lavar sobre la mesa. Así es como te ocupas de la casa cuando mi hijo no está, dijo Judith, hundiéndose en una silla. No me extraña que buscara consuelo en otra parte. Alice hizo caso omiso de la puya. Se sentó frente a su suegra y esperó en silencio lo que tuviera que decir a continuación. Fletcher me habló de tus problemas, comenzó Judith, de cómo lo cuestionaste y lo acusaste de infidelidad. No lo negó, replicó Alice. Ni siquiera lo intentó. ¿Por qué no le diste la oportunidad de explicarse?, exclamó Judith. Simplemente hiciste las maletas y lo echaste por la puerta. Alice sonrió. Así que Fletcher había planteado la situación como si ella lo hubiera echado, no como si él se hubiera marchado. ¿Qué tenía que explicar? ¿Cómo gastó mi dinero en su amante? ¿Cómo pidió un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento? ¿Cómo le prometió a Verónica que pronto se libraría de mí y vivirían juntos? No seas ridícula, la cortó Judith. Fletcher siempre te ha sido fiel. Esa mujer, Verónica, no es más que su clienta del concesionario de coches. La estaba ayudando con un plan de negocio para el banco, para que pudiera conseguir un préstamo. ¿Y por eso gastó mi dinero en ella? Alice negó con la cabeza. Judith, he visto los mensajes que le escribió. He hablado con ella en persona. No es solo una relación de negocios. Siempre has sospechado, Judith apretó los labios, siempre buscando algo que ocultar en las acciones de Fletcher. Pero ahora has ido demasiado lejos. Estás destruyendo a la familia con tus sospechas infundadas. Alice se dio cuenta de que esta conversación no tenía sentido. Judith siempre veía solo lo que quería ver. Para ella, Fletcher era el hijo perfecto, y todos sus problemas venían de su nuera. ¿Qué quieres de mí, Judith?, preguntó Alice sin rodeos. Su suegra se enderezó en la silla. Quiero que pares esta farsa y dejes que Fletcher vuelva a casa. Cometió un error. Quizá fue demasiado confiado con esa mujer. Pero no se merece que lo trates así. ¿Error? Alice no pudo contener una risa amarga. Me ha estado engañando durante meses. Pidió un préstamo a mi nombre. Gastó mi dinero en otra mujer. ¿Y llamas a eso un error? Precisamente por eso no te lo dijo. Judith agitó la mano con impaciencia. Sabía que te harías una idea equivocada. Fletcher quería ayudar a una chica con talento a montar un negocio. Era una inversión que les reportaría beneficios a los dos. Entonces, ¿por qué no lo habló conmigo? ¿Por qué ocultarlo? Porque siempre estabas en contra de sus ideas. Judith levantó la voz. Siempre controlando cada céntimo, nunca creyendo en sus capacidades. Actuabas como su contable, no como su esposa. No me extraña que tuviera que buscar comprensión en otra parte. Alice sintió que le subía la ira. Judith estaba distorsionando completamente la realidad. Durante todos estos años, Alice había apoyado a Fletcher. Había creído en él.
Había mantenido a su familia mientras él iba de un trabajo a otro, sin quedarse en ningún sitio más de un año. Piensa lo que quieras, Judith, se puso en pie. Pero no voy a permitir que Fletcher vuelva a casa y siga engañándome. Nuestro matrimonio se ha acabado. Judith también se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Eres una egoísta, Alice Merwood. Solo piensas en ti misma, en tus ofensas. ¿Has pensado en Fletcher? ¿En lo que esto le hará a su reputación, a su carrera? ¿Pensó en mí?, preguntó Alice en voz baja. ¿Cuando gastó mi dinero en otra mujer? ¿Cuando falsificó mi firma en documentos de préstamo? ¿Cuando planeaba abandonarme, dejándome con deudas? Te lo estás inventando todo, la interrumpió Judith. Fletcher nunca quiso dejarte. Te quiere a pesar de tu carácter insufrible. Alice negó con la cabeza. Era inútil discutir con una mujer que se negaba a ver lo evidente. Creo que deberías irte ya, Judith, señaló la puerta. Dile a Fletcher que, si quiere hablar del divorcio, puede ponerse en contacto con mi abogado. ¿Abogado? Judith se echó a reír. ¿Y con cuánto dinero vas a contratar a uno? Fletcher me ha dicho que todos tus ahorros se han ido en esta aventura del salón, y tu sueldo apenas te alcanza para pagar los préstamos. Alice Juan se quedó fría. Judith tenía razón, apenas quedaba dinero, pero no iba a mostrar su vulnerabilidad. Ese es mi problema, dijo con firmeza. Adiós, Judith. Su suegra empezó a irse, pero se detuvo en la puerta. Te arrepentirás de esto, Alice, cuando estés sola, endeudada, sin casa y sin apoyo. Fletcher era lo mejor que te había pasado, y lo apartaste por tu orgullo. Cuando la puerta se cerró tras Judith, Alice se apoyó en la pared y cerró los ojos. Su suegra había dado en el blanco. La situación era peor que nunca. Casi no le quedaba dinero. Su casa estaba amenazada. Sus deudas aumentaban. Fletcher sabía lo que hacía cuando la enredó en aquella telaraña financiera. Pero algo que Judith no había tenido en cuenta era que Alice era contable por una razón. Sabía trabajar con números, comprendía los esquemas financieros y conocía la ley. Y ahora que el shock inicial había pasado, su cerebro empezó a buscar una salida a la situación. Alice pasó una noche en vela pensando en su situación. Tras la visita de Judith, se había dado cuenta claramente de que Fletcher no iba a asumir la responsabilidad de sus actos. Al contrario, se había presentado como una víctima de sus sospechas y su control. Y su madre, por supuesto, creyó cada palabra. La mañana recibió a Alice con dolor de cabeza y la sensación de estar atrapada. Preparó el café mecánicamente, mirando por la ventana las casas del vecindario, donde la gente empezaba su día normal, paseando a sus perros, cargando a sus hijos en los coches, corriendo al trabajo. Una vida sencilla y normal que ahora parecía un lujo inalcanzable. El teléfono de la mesa de la cocina vibró. Un mensaje de Fletcher. Necesito 5 de los grandes esta semana. Urgente. Llámame. Alice colgó el teléfono sin dignarse a responder al mensaje. ¿Aún creía que podía exigirle dinero? Después, sí, es que no he dormido bien. Alice intentó sonreír, pero no le convenció. Martha acercó la silla y bajó la voz. ¿Hablaste con Fletcher? ¿Sobre la mujer del centro comercial? Alice asintió sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sí que hablé. Tenías razón. Está teniendo una aventura. Oh, Alice. Martha le apretó la mano. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo he decidido, suspiró Alice. Pero sé que no le perdonaré. No fue solo una aventura, Martha. Se ha estado gastando nuestro dinero en ella. Mucho dinero. Martha frunció el ceño. El dinero se puede volver a ganar, pero la confianza no se puede recuperar. No fue solo el dinero. Alice sacudió la cabeza. Pidió un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera. Utilizó mis ahorros para ayudarla a montar un negocio. ¿Qué? Martha la miró estupefacta. Pero eso es ilegal. Lo sé, sonrió Alice con amargura. Pero va a ser difícil de demostrar. Firmé los documentos, aunque no leí lo que firmaba. Se aprovechó de mi confianza. Necesitas un buen abogado. Los abogados son caros. Alice sacudió la cabeza. Casi no tengo dinero. Martha se quedó pensativa un momento y luego se le iluminó la cara. Sabes, mi prima está casada con un abogado. Está especializado en derecho de familia. Quizá esté dispuesto a asesorarte gratis. Para empezar,
¿De verdad crees que lo haría? Seguro que sí. Daniel es un buen hombre. Y odia que estafen así a la gente. Alice sintió un leve rayo de esperanza en su interior. El asesoramiento gratuito era algo. Gracias, Marta. Te lo agradecería mucho. De nada, sonrió Marta. Mientras tanto, quizá deberías averiguar más cosas sobre esta mujer. Cuanta más información tengas, mejor. Alice pensó un momento. Ya había conocido a Verónica, pero se había quedado demasiado sorprendida para hacer las preguntas adecuadas. Tal vez debería intentarlo de nuevo. Tienes razón, dijo finalmente. Necesito más información. Después del trabajo, en lugar de conducir hasta su casa, Alice se dirigió al centro comercial Green Valley. No estaba segura de si encontraría a Verónica allí, pero decidió arriesgarse. Para su sorpresa, el salón Lavender Chic parecía casi listo para abrir. En los 2 días transcurridos desde su última visita, había sillas nuevas y elegantes, grandes espejos con marcos plateados y vitrinas con cosméticos. Verónica estaba dentro colocando los frascos en las estanterías. Alice respiró hondo, se arregló el pelo y entró en el salón. Buenas noches, sonrió, tratando de mantener un tono de voz informal. Verónica se dio la vuelta y se iluminó al reconocer a su visitante. Emma, has vuelto. ¡Qué maravilla! Alice aún no se acostumbraba al hecho de llamarse por un nombre extranjero, pero era algo bueno. Pasaba por aquí y se me ocurrió pasarme, miró a su alrededor. Veo que estás trabajando duro. El salón está casi listo. Sí, abrimos en una semana. Verónica levantó la mano con orgullo, mostrando el interior. Va incluso más rápido de lo que había planeado. Mi patrocinador es muy generoso. Ya lo veo, asintió Alice. Debe de tener mucha fe en tu proyecto. Oh, él cree en mí. Verónica bajó la voz hasta un susurro íntimo. Ya sabes, entre nosotros es algo más que una relación de negocios. ¿Lo es? Alice puso cara de interés. Suena romántico. Lo es. Verónica se animó, claramente complacida por la oportunidad de hablar de su vida personal. Al principio pensé que solo era un hombre rico que quería ayudar a una joven empresaria. Pero luego, hubo verdadera química entre nosotros, ¿sabes? Lo sé, asintió Alice, sintiendo que la ira le hervía por dentro. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Casi un año, sonrió Verónica con aire soñador. Vino a la tienda de cosméticos, donde yo trabajaba, a comprar un regalo para su mujer. Empezamos a hablar y le conté mi sueño de abrir un salón. La idea le entusiasmó de inmediato. Dijo que yo tenía talento y que merecía algo más que un trabajo de vendedora. Alice apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Un año. Llevaban saliendo un año. Todo ese tiempo mientras ella había estado trabajando horas extras, ahorrando para su futuro juntos. Fletcher había estado planeando otra vida con otra mujer. ¿Qué os impide estar juntos oficialmente?, preguntó Alice, intentando que su voz sonara normal. Verónica suspiró y puso los ojos en blanco. Su mujer, una auténtica megalómana. Controla todos sus movimientos, todos sus dólares, y no lo aprecia en absoluto. ¿Te puedes creer que ni siquiera sepa que tienen problemas conyugales? Tan ajena a él. Alice sintió que las náuseas le subían por la garganta. Era una versión tan retorcida de la realidad que por un momento pensó que Verónica estaba hablando de otra persona. Pero no, era de ella y de Fletcher de quien hablaba. ¿Qué pensaba hacer? Alice intentó que la pregunta sonara más a curiosidad que a una desesperada necesidad de saber. «Oh, tenemos un plan». Verónica bajó la voz y miró a su alrededor, como si temiera que la oyeran, aunque en el salón no había nadie más que ellas. En cuanto el salón fuera rentable, la dejaría. Ya hemos mirado una casa en las afueras, en Westlake. Es fabulosa, con piscina y jardín. Alice se quedó helada. Westlake era exactamente el barrio donde vivían ella y Fletcher. Suena precioso, tragó saliva. Y caro. Oh, no te preocupes por eso. Verónica hizo un gesto con la mano. La casa es casi nuestra. Fletch dice que su mujer ni siquiera se da cuenta de que está a punto de perderla. Fletch. Solo que ella le había llamado así al principio de su relación, y dejó que Verónica usara el mismo acrónimo. ¿Fletch?, preguntó Alice, intentando que no le temblara la voz. Era un nombre poco corriente. Fletcher, explicó Verónica. Pero yo le llamo Fletch. A él le gusta. Alice sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos.
La casa de Westlake, con la piscina y el jardín, era su hogar. Fletcher planeaba llevar a Verónica a la casa que Alice y él habían comprado juntos, por la que ella pagaba la hipoteca con su sueldo. ¿Te encuentras bien?, preguntó Verónica preocupada. Estás pálida. Estoy bien, se obligó Alice a sonreír. Solo una pequeña migraña. Suele pasar. Conozco el remedio perfecto. Verónica sacó una botellita de aceite de un cajón. De lavanda. Es bueno para los dolores de cabeza. Aplícate un poco en las sienes y en la nuca. Alice cogió el frasco mecánicamente, incapaz de negarse. Gracias, gracias. Será mejor que me vaya. Tengo que tomarme una pastilla antes de que empeore. Claro, 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 asintió Verónica. Vuelva la semana que viene cuando abramos. Te haré un descuento en tu primer tratamiento. Lo haré, mintió Alice y salió corriendo por la puerta. En el coche se echó a llorar. Era peor de lo que pensaba. Fletcher no solo la engañaba, sino que planeaba arruinarle la vida por completo. Quitarle la casa con la que había soñado, la que habían elegido juntos, y dársela a su amante. Dejar a Alice con deudas y el corazón roto, y empezar una nueva vida como si nada hubiera pasado. De camino a casa, Alice se detuvo en el supermercado. Necesitaba comer algo, aunque no tenía ningún apetito. En la sección de verduras se topó literalmente con la señora Peyton, su vecina. La anciana siempre se mostraba amable con Alice y a menudo la obsequiaba con pasteles caseros. «Alice, querida», exclamó la señora Peyton. «Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal estás?» «Hola, señora Peyton», intentó sonreír Alice. «Estoy bien, gracias». «Pareces cansada». La vecina la miró detenidamente. «¿Va todo bien en casa?» Alice dudó. No estaba dispuesta a hablar de sus problemas con sus vecinos, pero tampoco quería mentir. «Fletcher y yo tenemos un pequeño problema», dijo con evasivas. «Nada serio». «Oh», asintió comprensiva la señora Peyton. «Su madre vino a verme ayer. ¿Me dijo que estaban temporalmente separados?» Alice sintió que el color subía a sus mejillas. Así que Judith ya había empezado a recorrer a los vecinos, difundiendo su versión de los hechos. «Sí», respondió brevemente. «Necesitamos tiempo para aclarar algunas cosas». Por supuesto», bajó la voz la señora Peyton. «Judith decía que usted era... bueno, ¿cómo decirlo? Trabajando demasiado y no prestando suficiente atención a tu familia. Que Fletcher se siente abandonado». Alice se esforzó por contener una respuesta airada. «Así que esa es la historia que Judith está difundiendo. El pobre Fletcher desatendido por su esposa, adicta al trabajo». «Señora Peyton», Alice respiró hondo, «agradezco su preocupación, pero la situación es un poco más complicada de lo que puede parecer desde fuera, y preferiría no hablar de mi relación con Fletcher en público». «Por supuesto, querida», dijo la mujer mayor, avergonzada. «No pretendía ser entrometida. Es solo que Judith estaba tan molesta. Dijo que ni siquiera dejabas entrar a Fletcher en tu casa, que lo habías echado a la calle». Alice apretó los dientes. Esto se le estaba yendo de las manos. Estaba segura de que Judith había ido por todos los vecinos con esa historia inventada, haciéndola quedar a ella como una zorra desalmada y a Fletcher como una víctima inocente. «Señora Peyton», intentó hablar Alice con calma, «Fletcher se fue por su propia voluntad. Vive con su madre, no en la calle. Y la razón por la que rompimos no es que yo trabaje demasiado». La señora Peyton parecía desconcertada. «Y Judith dijo lo que Fletcher quería que dijera», la interrumpió Alice. «La verdad es que lleva casi un año viéndose con otra mujer, y se ha estado gastando mi dinero en ella». La señora Peyton se tapó la boca con la mano, asombrada. «Oh, Alice, no puede ser». «Por desgracia sí puede ser», suspiró Alice. «Pero no quiero convertir esto en un cotilleo de barrio, así que dejemos el tema». «Por supuesto, querida». La mujer mayor le palmeó el brazo con simpatía. «Pero si necesitas algo, hablar o simplemente tener compañía para cenar, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias, señora Peyton», sonrió Alice agradecida. «Se lo agradezco». Después de esta reunión, Alice decidió que era hora de ser más proactiva. Si Judith y Fletcher estaban difundiendo mentiras sobre ella y tratando de hacerla parecer culpable, no se quedaría de brazos cruzados. En casa, Alice sacó el teléfono y llamó a Marta. «Hola, estabas hablando de tu pariente abogado. ¿Puedes ponerme en contacto con él?» «Por supuesto». Marta estaba encantada. «Tenía ganas de llamarte.
Ya he hablado con Daniel y ha aceptado reunirse contigo. ¿Te parece bien mañana por la tarde a las 6 en su despacho? Perfecto. Alice sintió que su determinación crecía en su interior. Gracias, Martha. Eres una verdadera amiga. Después de hablar con Martha, Alice se sentó frente al ordenador y empezó a hacer una lista detallada de todos los fraudes financieros de Fletcher que había descubierto. Escribió todas las cantidades, fechas, reunió todos los documentos disponibles. Si iba a luchar, tenía que estar armada con hechos. El timbre del teléfono interrumpió su trabajo. El nombre de Fletcher apareció en la pantalla. Alice dudó, pero decidió contestar. Necesitaba saber qué se traía entre manos. Adelante, dijo secamente. Por fin. La voz de Fletcher sonó irritada. Llevo todo el día intentando localizarte. ¿Has visto mi mensaje? Sí, respondió Alice. Y la respuesta fue no. No voy a darte $5,000. Alice, no es una petición. Su tono se volvió áspero. Necesito ese dinero para pagar mi préstamo, el que está a tu nombre. Si dejamos de pagar, tu historial crediticio se resentirá. ¿Nosotros? Alice soltó una risita amarga. Ya no hay nosotros, Juan Fletcher. Pediste ese préstamo sin que yo lo supiera y te gastaste el dinero en tu amante. Ahora tienes que afrontar las consecuencias tú mismo. No seas ridículo. Se estaba enfadando claramente. No te das cuenta de lo grave que puede ser esto para ti. Si no hacemos el pago antes de que acabe la semana, el banco iniciará un procedimiento de ejecución hipotecaria. Pueden ejecutar la hipoteca de la casa. ¿Y qué? Preguntó Alice. Ya le prometiste esa casa a Verónica, ¿no? ¿Ibas a llevarla a la casa que compramos juntos? ¿Aquella por la que estoy pagando la hipoteca? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Fletcher dijo con voz mucho más calmada. No sé de qué me estás hablando. No me mientas, Fletcher, dijo Alice con cansancio. Hablé con Verónica. Me habló de tus planes, de la casa de Westlake con la piscina y el jardín. Es nuestra casa, ¿no? ¿Me estás siguiendo? Había una nota de pánico en su voz. ¿Has estado saliendo con Verónica? ¿Qué más da? Alice meneó la cabeza, aunque él no pudo verlo. Lo que importa es que yo sé la verdad, toda la verdad, y no pienso darte ni un céntimo más. Te arrepentirás. La voz de Fletcher era una amenaza descarada. No sabes lo que puedo hacer, Alice. Puedo hacer que lo pierdas todo. Tu casa, tu coche, tu trabajo. Inténtalo, dijo con calma. Yo también tengo cosas que perder, como las cintas de nuestra conversación en las que me amenazas, o copias de todos los documentos, incluidos aquellos en los que falsificaste mi firma, juró Fletcher. Lo estás complicando mucho, Alice. Podríamos haber tenido una separación pacífica. ¿Pacíficamente? No pudo contener la risa. Me engañaste durante un año. Te gastaste mi dinero en un amante. Pediste un préstamo a mi nombre. ¿Y hablas de una separación pacífica? Yo solo quería ser feliz. Su voz se volvió de pronto casi lastimera. Nunca fui realmente feliz contigo, Alice. Eres demasiado fría, demasiado racional. Siempre se trata de trabajo y dinero. Y ahora me pides dinero, dijo Alice. Me pregunto qué dirá Verónica cuando descubra que su generoso padrino es en realidad un vulgar Alfonso que vive a costa de su mujer. Ni se te ocurra, gritó Fletcher. No te atrevas a meterla en esto. ¿O a qué? Preguntó Alice con calma. ¿Qué vas a hacer, Fletcher? ¿Se lo vas a decir a tu madre? ¿Decirle a los vecinos lo terrible esposa que soy? Oh, espera, eso ya lo has hecho. Te arrepentirás, repitió y colgó. Alice colgó el teléfono y respiró hondo. Sabía que Fletcher no se detendría. La presionaría, la amenazaría, la manipularía. Pero ella no permitiría que siguiera controlando su vida. Esa noche hubo otra llamada, esta vez de Judith. Alice decidió no contestar, pero su suegra dejó un mensaje de voz. Alice, soy Judith. He hablado con Fletcher. Me ha dicho que te niegas a ayudar con la devolución del préstamo. Es muy irresponsable por tu parte. Estás arruinando no solo tu vida, sino también la de mi hijo. Piensa en las consecuencias de tus actos. Fletcher siempre ha sido un buen marido y tú eres una desagradecida. Alice borró el mensaje sin escuchar el final. Estaba claro que Judith seguiría defendiendo a su hijo, hiciera lo que hiciera. Siempre había considerado a Alice indigna de Fletcher, y ahora aprovechaba la situación para desprestigiarla definitivamente a los ojos de todos sus conocidos. Pero Alice no estaba dispuesta a rendirse.
Ahora que sabía lo que Fletcher y Verónica estaban tramando, su determinación creció. Si pensaban que podían echarla de sus vidas después de usar su dinero, estaban muy equivocados. La oficina de Daniel Hogarth estaba situada en un pequeño centro de negocios cerca del centro de Denver. Alice llegó a la reunión con una carpeta de documentos. Su ayudante, una joven de sonrisa amable, la hizo pasar al despacho, donde la esperaba Daniel, un hombre alto, de mediana edad, mirada atenta y modales tranquilos. Señora Merwood, le estrechó la mano. Es un placer conocerla, aunque las circunstancias no son las más agradables. Marta me ha explicado a grandes rasgos su situación. Gracias por recibirme. Alice se sentó en la silla que él le ofrecía. Realmente necesito asesoramiento jurídico. Daniel asintió y abrió su cuaderno. Cuéntamelo todo en orden. No omitas ningún detalle. Alice respiró hondo y comenzó su relato. Habló durante casi una hora, detallando cómo había descubierto la infidelidad de Fletcher, cómo había encontrado pruebas de su fraude financiero, cómo había pedido un préstamo a su nombre sin que ella lo supiera, y cómo ahora intentaba manipularla amenazándola y difundiendo mentiras entre sus vecinos. Daniel escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando Alice terminó, dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en su cuaderno. Es una situación delicada, dijo finalmente. Legalmente sería difícil demostrar que no sabías nada del préstamo que firmaste. Sin embargo, tenemos varias opciones. Estoy dispuesta a todo, dijo Alice con firmeza. Quiero recuperar mi dinero y deshacerme de deudas que no he contraído. Daniel asintió. Empecemos por lo más urgente. Tienes que solicitar el divorcio cuanto antes. Pero antes te recomiendo que tomes algunas medidas para proteger tus finanzas. Cogió una hoja en blanco y empezó a escribir. En primer lugar, abre una nueva cuenta bancaria en otro banco que no esté vinculado a tus cuentas actuales. Transfiere allí tu sueldo. En segundo lugar, reúne todas las pruebas de la mala conducta financiera de tu marido. Extractos, cheques, recibos. En tercer lugar, haz copias de todos los documentos importantes. Certificado de matrimonio, casa, coche, seguro. Alice escuchó atentamente, marcando mentalmente cada punto. ¿Y el préstamo?, preguntó. ¿De verdad tengo que pagarlo? Por desgracia, jurídicamente sí, la miró Daniel con simpatía. Tu firma en los documentos te hace responsable. Sin embargo, en caso de divorcio, podemos pedir que su marido responda del préstamo. Dadas las circunstancias, es posible que el tribunal te dé la razón. ¿Y si se niega a pagar? Entonces tiene dos opciones. Daniel flexionó los dedos. Anonym. Una demanda civil por estafa. La segunda, una denuncia policial por falsificación. Pero debo advertirte que ambas vías son complicadas y requieren mucho tiempo. Alice dudó. No quería verse arrastrada a meses de litigios, gastando dinero en abogados y nervios en enfrentarse a Fletcher y a su madre. ¿Hay alguna otra manera?, preguntó. ¿Algo más, eficaz? Daniel la miró atentamente. ¿Qué quieres decir? Soy contable, señor Hogarth, se enderezó Alice. Entiendo cómo funcionan las finanzas. Conozco las leyes. Quiero utilizar esos conocimientos para recuperar lo que me pertenece por derecho. El abogado guardó silencio un momento y luego cerró su cuaderno. Señora Merwood, como su asesor legal, no puedo recomendarle acciones fuera de la ley, pero como ser humano, hizo una pausa. Comprendo su deseo de justicia. A veces el sistema no funciona con la suficiente rapidez o eficacia. Se inclinó más hacia usted. Si yo estuviera en su situación, primero garantizaría mi seguridad financiera. Retirado del dominio público todo el dinero que legítimamente me pertenece. Reunido todas las pruebas para un posible juicio. Y solo entonces anunciaría mis intenciones. Alice se dio cuenta de que hablaba entre líneas. ¿Quieres decir que tienes que actuar con discreción y coherencia? Exacto, asintió Daniel. Pero recuerda que todo tiene que estar dentro de la ley. Nada de falsificar documentos, nada de transferencias ilegales. Solo lo que tienes derecho a hacer. Mientras Alice salía del despacho de Daniel, ya empezaba a formarse un plan en su cabeza. Sabía lo que había que hacer y estaba dispuesta a actuar de inmediato. El primer paso fue abrir una nueva cuenta bancaria en un pequeño banco local, donde ella y Fletcher nunca habían tenido una cuenta. Alice eligió el tipo de cuenta más básico, sin acceso online.
No quería que Fletcher pudiera rastrear de algún modo sus acciones a través de Internet. Después llamó al departamento de Shea de su empresa y cambió sus datos de nómina. A partir de ese momento, sus ingresos irían a parar a una cuenta nueva, inaccesible para Fletcher. El siguiente paso era crear un expediente financiero detallado sobre su marido. Alice recopiló metódicamente todos los cheques, recibos e impresiones de extractos bancarios que demostraban cómo Fletcher había gastado su dinero común en Verónica y su salón. Hizo copias de todos los documentos importantes, certificado de matrimonio, títulos de propiedad de la casa y del coche, pólizas de seguros. Alice prestó especial atención al contrato de préstamo, supuestamente firmado por ella. Buscó a un grafólogo experto que, por un módico precio, emitió un dictamen preliminar según el cual la firma probablemente había sido falsificada. No se trataba de un documento oficial que pudiera utilizarse ante un tribunal, pero le dio a Alice un as en la manga. Todas estas acciones duraron casi 15 días. Mientras tanto, Alice seguía viviendo en la casa que compartían. Iba a trabajar y fingía aceptar la situación. Fletcher, alentado por su aparente calma, se volvió menos cauto. Llamaba con regularidad, exigiendo dinero para diversas necesidades. Y Alice prometía pensárselo, sin aceptar rotundamente, pero tampoco negándose en redondo. Judith también se calmó un poco, pensando que su cuñada por fin había entrado en razón. Incluso invitó a Alice a tomar el té para discutir el futuro de la familia. Alice se negó cortésmente, alegando su apretada agenda de trabajo. Mientras tanto, Alice seguía supervisando los progresos del salón de Verónica. Lavender Chic iba a abrir en unos días y Verónica estaba promocionando activamente el evento en las redes sociales. Alice había visto fotos del interior, elegante, moderno y obviamente caro. Calculó mentalmente cuánto dinero había invertido en la empresa y se sintió aún más decidida. El día antes de la apertura del salón, Fletcher llamó a Alice con una petición inesperada. «Necesito $15,000», dijo sin preámbulos, «para un viaje de negocios». ¿Un viaje de negocios? Alice mantuvo la calma, aunque por dentro bullía de indignación. ¿Qué clase de viaje de negocios? Los Ángeles, respondió Fletcher rápidamente. Un gran cliente quiere comprar toda una flota para su empresa. Es una gran oportunidad para mí, Alice. La comisión será enorme. Alice casi admiró su ingenio. Sabía a ciencia cierta que necesitaba los 15,000 para hacer los últimos preparativos para la apertura del salón de Verónica. Encargar suministros, pagar al personal durante el primer mes, material de marketing. 15,000 es mucho dinero, Fletcher, dijo lentamente. No estoy seguro de que tengamos tanto dinero. Deberíamos, dijo él con un deje de impaciencia en la voz. Acabáis de ganar un premio, y algunos de tus ahorros deberían seguir intactos. Alice sonrió, aunque él no pudo verlo. Obviamente, Fletcher no sabía que ella ya había transferido todos sus ahorros a la nueva cuenta. Me lo pensaré, dijo. ¿Cuándo necesitas el dinero? Mañana, respondió él. ¿Puedo pasarme esta noche? De acuerdo, aceptó Alice. Ven sobre las 7. Después de su conversación con Fletcher, Alice se dio cuenta de que había llegado el momento. Mañana por la noche sería crucial. Llamó a Martha y le pidió ayuda. Necesitaba un lugar donde quedarse unos días hasta que encontrara un nuevo lugar donde vivir. Claro que puedes quedarte en mi casa, respondió Martha sin vacilar. Mi habitación libre está a tu disposición, aunque sea por un mes. Gracias, dijo Alice agradecida. Intentaré encontrar algo propio lo antes posible. Tómate tu tiempo. Martha era una verdadera amiga. Lo importante es que estés a salvo. Alice pasó el día siguiente preparándose para su última conversación con Fletcher. Recogió todos sus efectos personales, documentos, fotografías, todo lo que tenía valor para ella y cabía en 2 bolsas grandes. El resto tendría que dejarlo atrás, pero era un pequeño precio a pagar por la libertad. A las 7 en punto de la tarde sonó el timbre. Fletcher estaba en el umbral, con un aspecto inusualmente nervioso. Normalmente seguro de sí mismo y carismático, esta noche parecía nervioso y tenso. «Hola», intentó sonreír. «¿Puedo pasar?» Alice dio un paso atrás en silencio, dejándole entrar en la casa. Fletcher entró en el salón y se detuvo al ver las carpetas de archivos perfectamente ordenadas sobre la mesa. «¿Qué son?», preguntó repentinamente receloso. «Siéntate», dijo Alice con calma.
Tenemos que hablar. Fletcher se acomodó de mala gana en el sofá, sin apartar los ojos de las carpetas. Si se trata del dinero, le explicaré por qué lo necesito. No te molestes, lo interrumpió Alice. Sé por qué necesitas 15,000 para abrir el salón de Verónica. Mañana es el gran día, ¿no? El rostro de Fletcher cambió. La máscara de amabilidad se desvaneció, dando paso a un frío cálculo. Así que aún me sigues, dijo. No es sano, Alice. No es sano engañar a tu mujer, gastar su dinero en una amante y pedir préstamos a su nombre sin que ella lo sepa, replicó Alice. Pero llevas haciéndolo casi un año. Fletcher suspiró y se recostó en el sofá. ¿Qué quieres, Alice? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Que vuelva? Nada de eso, sacudió la cabeza. Quiero que asumas la responsabilidad de tus actos. Abrió la primera carpeta y sacó impresiones de extractos bancarios. Aquí tienes pruebas de cómo retirabas sistemáticamente dinero de nuestras cuentas conjuntas y lo gastabas en Verónica y su salón. El importe total asciende a $86,000 en el último año. Fletcher no parecía impresionado. ¿Y qué? Era nuestro dinero común. Tenía tanto derecho a él como tú. Así es, asintió Alice. Pero no a esto. Abrió una segunda carpeta y sacó los documentos del préstamo. Un préstamo de $25,000 hecho a mi nombre sin mi conocimiento. Tengo un informe pericial grafológico que confirma que la firma es falsa. Esto ya no es solo una disputa doméstica, Fletcher. Es un delito penal. Su rostro palideció ligeramente, pero se recompuso rápidamente. Nadie creerá que no sabías lo del préstamo. Tu firma está en todos los documentos. Tal vez, Alice se encogió de hombros. ¿Pero estás dispuesta a arriesgar tu libertad? Falsificar documentos supone de 2 a 5 años de cárcel en Colorado. No creo que Verónica te espere tanto. Fletcher se estaba poniendo nervioso. Se levantó y se paseó por la habitación. ¿Qué intentas hacer, Alice? ¿Me estás chantajeando? No, sacudió la cabeza. Solo te estoy comunicando mis intenciones. Voy a pedir el divorcio y no voy a pagar un préstamo que no he pedido. Son tus deudas, Fletcher, no las mías. No puedes negarte a pagar, exclamó. Tu nombre figura en el contrato. Puedo, replicó Alice con calma. Y lo haré. Y si el banco viene a por mí, presentaré una denuncia por fraude. Y entonces será la policía, y no tú, quien se ocupe del asunto. Fletcher la miró incrédulo. Vas de farol. Nunca irás a la policía. Es un escándalo. Es publicidad. Mírame. Alice le miró fijamente. Ya no soy una ingenua a la que manipular, Fletcher. Tú me convertiste en eso. Se levantó y se dirigió a la puerta del salón. Ahora, creo que deberías irte. No vas a conseguir el dinero. No puedes echarme así como así. Fletcher estaba indignado. Esta también es mi casa. Así es, asintió Alice. Por eso me voy. La casa se queda contigo, junto con la hipoteca, los préstamos y todas las facturas. Señaló las 2 bolsas que había junto a la puerta principal. He empaquetado mis cosas. Puedes quedarte con el resto o dárselo a Verónica. Me da igual. Fletcher parecía atónito. No puedes irte así como así. ¿Y los pagos del préstamo? ¿La hipoteca? Eso es problema tuyo. Alice se encogió de hombros. Tú asumiste esas deudas. Tú te encargas de ellas. Pero yo no puedo pagarlo todo sola. Fletcher parecía aterrado. Mi sueldo no cubre ni la mitad de los pagos. Tal vez Verónica podría ayudar, sugirió Alice con un toque de ironía. Después de todo, pronto tendría un negocio próspero. Gracias a mi dinero, por cierto. Fletcher apretó los puños. Estás cometiendo un gran error, Alice. Podría hacerte la vida muy desagradable. Apenas más desagradable de lo que ya la has hecho, dijo con calma. Adiós, Fletcher. Recibirás los papeles del divorcio de mi abogado. Se dirigió a la puerta principal y recogió sus maletas. Y sí, yo que tú me daría prisa en buscar un nuevo trabajo. Esta mañana he llamado a tu jefe y le he contado cómo utilizabas el concesionario de coches para blanquear dinero. Estaba muy interesado. Era un farol. Alice no llamó a su jefe, pero a juzgar por la forma en que Fletcher palideció, había algo de verdad en lo que dijo. Tal vez realmente estaba haciendo algún tipo de chanchullo a través del trabajo. No lo hiciste, susurró. Compruébalo, sonrió Alice y abrió la puerta.
Buena suerte con la inauguración del salón mañana. Espero que Verónica y tú seáis felices. Salió de casa sin mirar atrás, subió a su coche y se marchó. Por el retrovisor vio que Fletcher salía corriendo al porche y gritaba algo tras ella, pero no pudo oír lo que decía. Por primera vez en mucho tiempo, Alice se sintió libre. Martha la recibió con los brazos abiertos y una cena caliente. Se quedaron hasta tarde hablando de lo que había pasado y de sus planes para el futuro. Alice sintió una extraña mezcla de emociones. Devastación por el hundimiento de su vida familiar, rabia por la traición de Fletcher, pero al mismo tiempo alivio y esperanza. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó Martha mientras terminaban su segunda copa de vino. Buscaré un nuevo lugar donde vivir, respondió Alice. Quizá en otra parte de la ciudad. Me concentraré en mi trabajo. Empezaré de nuevo mi vida. ¿Y Fletcher? ¿Crees que se echará atrás? Alice negó con la cabeza. No luchará, o al menos lo intentará. Pero no solo tendrá que vérselas conmigo, sino también con los acreedores, el banco, quizá incluso la policía. No tendrá tiempo para vengarse. Al día siguiente, Alice llamó al banco y se desentendió formalmente del préstamo, alegando que su firma había sido falsificada. Sabía que esto iniciaría una investigación que podría durar meses, pero ya había dado el primer paso. A continuación, se pone en contacto con Daniel Hogarth y le pide que prepare los papeles del divorcio. El abogado quedó impresionado con su determinación y le prometió hacer todo lo posible para que el proceso fuera lo más llevadero posible para ella. Aquella noche empezaron a llegar mensajes de Fletcher, primero enfadado, luego suplicante, después amenazante de nuevo. Alice los ignoró todos. Cambió todas las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales. Bloqueó su número de teléfono para que Fletcher no pudiera localizarla. Martha se enteró por una amiga que trabajaba en el mismo centro comercial de que la apertura de Lavender Chic no se había producido. Verónica estaba histérica porque los proveedores se negaban a suministrar mercancía sin pago por adelantado y ella no tenía dinero. Fletcher, que llegó tarde al salón, parecía confuso y deprimido. Discutieron a gritos y los visitantes del centro comercial observaron el escándalo con interés. 2 días después, Alice recibió un mensaje de la señora Peyton, su vecina. Querida, no sé qué ha pasado con Fletcher, pero hoy ha venido la gente del banco. Muy oficiales, con unos papeles. Fletcher estaba furioso. Les gritó en la calle. Luego se fue con una maleta. Si necesitas algo de la casa, házmelo saber. Tengo una llave de repuesto. Alice agradeció a su vecino la información, pero declinó la oferta. No quedaba nada en aquella casa que ella quisiera recuperar. Una semana después de marcharse, Judith Merwood encontró de algún modo su nuevo número de teléfono y la llamó. Alice dudó, pero luego decidió contestar. Era la última conversación que tendría con la familia Merwood. ¿Qué has hecho, Alice? La voz de Judith temblaba de rabia. Fletcher ha perdido su trabajo. El banco amenaza con embargar la casa. Esa mujer, Verónica, le ha demandado por impago. Lo siento, Judith, respondió Alice con calma. Pero Fletcher creó esta situación. Me engañó, gastó mi dinero, pidió un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. «Tienes que ayudarle», exclamó Judith. «Eres su mujer». «Ya no», replicó Alice. «Ya ha presentado los papeles del divorcio, y no tengo por qué pagar por sus errores». «Mujer egoísta y sin corazón». La voz de Judith se quebró en un grito. «Has arruinado la vida de mi hijo». «No, Judith». Alice estaba perfectamente calmada. «Tu hijo arruinó su propia vida. También intentó arruinar la mía, pero no funcionó». Después de esa conversación, Alice bloqueó el número de Judith y cerró ese capítulo de su vida. Sabía que le esperaban litigios, tal vez dificultades económicas, pero estaba preparada. Lo importante era que había salido de esa relación tóxica y que no permitiría que nadie más se aprovechara de ella.